comentario de nuestro compañero Joselito Félix. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes para todos mis compañeros y compañeras de este espacio, el Gobierno de la Tarde de la Z101. Saludar, como siempre, al pueblo dominicano. Saludar al equipo técnico y de producción de esta potente emisora. Estamos a horas de finalizar el año 2024. Y antes de mi comentario, quiero resaltar lo siguiente. Este 2024, personalmente me siento muy contento y agradecido, primero por Dios, pero sobre todo porque la vida me ha dado la oportunidad de relacionarme con grandes amigos, seres humanos, como los que tengo aquí en el Gobierno de la Tarde. Quiero valorar, más allá de las diferencias que podamos tener en temas que tratamos, a mi compañera Iluminada Muñoz, al compañero Héctor Rodríguez Pimentel, Juan Reyes, Erinia Peralta, Emelín Valdera, Elvis Lima y recientemente nuestro amigo y hermano Valentín Pérez, que se integra al Gobierno de la Tarde. Creo que lo más importante es siempre analizar y evaluar lo que tú has tenido en un año. Yo creo que hemos reflexionado. Yo lo mencioné a Fausto. No lo mencioné. ¿No te mencioné? No lo mencioné. No lo mencioné. Pero si no lo mencioné, el buen vino se deja para último. Okay. Fausto Montes de Oca. Y sí te mencioné. Entonces quiero valorar esa parte y sobre todo agradecerle. Este año me acogió esta casa, la Z101, don Bienvenido Rodríguez, Bienchi, y cada uno de el personal, tanto Ana, Karina y los técnicos. De verdad que este es un año que debemos agradecer. En términos personal, valoro ese contacto que he tenido como oportunidad de vivir. Miren, señores, muchas cosas. Es un año complejo, de grande crisis, no solamente nacional, sino también internacional. Y cuando mencionamos crisis internacional, tenemos que mencionar lo que ha sucedido en nuestro país vecino, Haití. Cerramos un 2024 sin una noticia positiva para este país, para Haití. Es duro, pero es un país que durante el 2024 ha tenido tantos muertos a causa de la violencia, tanta inestabilidad, que verdaderamente uno aspira que el 2025 sea diferente para ellos y que para República Dominicana pueda esta carga que representa este país por todos los conflictos se pueda reducir, se pueda cerrar esa brecha. El 2024, la gente lo ha dicho, ha sido un año muy complejo, y podemos decir que un año electoral que se decidió en las urnas lo que son los alcaldes, directores de distritos, municipios, municipales, los regidores, los vocales, pero también se pudo reelegir el presidente de la República, senadores y diputados. Pero hubo una resaca luego de las elecciones, y la resaca que quedó fue la resaca de la economía, de el futuro económico de la República Dominicana. Pudiéramos decir que en el 2024, en medio de las elecciones, todo era una novela. Diríamos que todo estaba bien, porque en una campaña lo que se vende y se promociona es que todo está bien, que todo marcha, y sobre todo el partido de gobierno que busca reelegirse y obtener la mayoría del Congreso y de los alcaldes y directores de distritos. Entonces fue una campaña que el propio gobierno vendió. Imagínense, estábamos
en el país de las maravillas. Y luego de las elecciones, automáticamente pasadas las elecciones, entonces el propio gobierno dijo, necesitamos dinero, la cosa está dura, vamos a someter una reforma fiscal, el gobierno necesita recursos. Fíjense, estamos hablando a meses, a días prácticamente de pasar un proceso. Y el gran reto que tiene República Dominicana, que tenemos nosotros los dominicanos de cara al 2025, es cómo vamos a enfrentar la realidad económica que vive el país. Hay unas declaraciones que ha ofrecido el exdirector de Impuestos Internos, Magín Díaz. Dice Magín que el país se tornará invivible. ¿Por qué? Porque si todos los años solo se sigue invirtiendo el 2.5% del PIB, entonces el país va a ser invivible. Y esa es una realidad de la cual el gobierno se tendrá que enfrentar en el año 2025. Más allá de la estabilidad que tenemos, es cierto, todavía tenemos estabilidad económica, más allá de los informes financieros que ofrece el Banco Central, pero cuando hablamos de economía, y sobre todo la de nosotros, que es informal, estamos y estaremos enfrentando muchas cosas, porque aquí el 60% de la economía es informal. Entonces, hay un gran reto en todas las cosas, en las recaudaciones, en la evasión fiscal, pero sobre todo en la inversión pública. Y ahí sí es duro. Entonces, Magín ha dicho, escuchen esto textualmente, los intereses que se pagan en deuda se están comiendo el presupuesto, la restricción presupuestaria cada vez se va a sentir más. El monto presupuestario es en intereses el doble de la inversión pública. Estamos hablando que la deuda está en un 60% del PIB, rondando los 75,000 millones de dólares. Entonces, mi pregunta, ya nosotros viendo lo que ha pasado en el 2024 y a lo que nos vamos a enfrentar en el año 2025, ¿qué hará el gobierno? ¿Qué hará el gobierno? ¿Por qué yo pregunto qué hará el gobierno? Bueno, porque el gobierno intentó presentar una reforma fiscal. Para mí fue un error no consensuarla, ya nosotros lo dijimos. Para mí el gobierno tenía que enfrentar esa realidad y no pagar por el precio del populismo, porque yo creo que ha sido una de las cosas que este gobierno ha manejado, el miedo, el temor por el populismo, a retirar cosas, a echar cosas para atrás. Y no solamente con la reforma fiscal, con muchas cosas. Este gobierno a cada rato tira una cosa y la tira para atrás, por un temor a la popularidad. Pero hay cosas que nosotros tenemos que enfrentarla. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué hará el gobierno? Porque cuando hablamos del aspecto económico, no solamente es el aspecto económico, hay muchas cosas que el gobierno tiene que enfrentar. Hay muchas cosas que el gobierno tiene que superar. Hay muchas cosas que el gobierno tiene obligatoriamente que dar la cara y sobre todo no descuidarse, y todo con recursos. Y aquí hay, miren, reforma laboral, conflicto. El tema de seguridad ciudadana, todavía hay que trabajar duro. La parte económica, como ya lo mencioné, pero el tema educativo, más allá de la inversión del 4%, más allá de ese 4%, educación tiene situaciones reales, pero ¿y el tránsito? Entonces, todo eso que son demandas, ahora vamos a lo social.
obras de infraestructura, mantener eso, invertir, esa inversión social que hay que no mantenerla igual, sino duplicarla muchas veces, porque cada día es mayor la demanda. Entonces, un gobierno sin dinero, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno sin dinero? ¿Qué va a hacer? Entonces, yo creo que el principal reto que tenemos nosotros los dominicanos de cara al 2025 es la parte económica. La parte económica, yo creo que debe estar en la agenda del gobierno y sobre todo en el ajedrez del gobierno. ¿Cómo el gobierno va a mover fichas? Porque, señores, este tema que ha colocado hoy el propio exdirector de Impuestos Internos, que es una autoridad en el área económica, realmente debe preocupar a los dominicanos, pero debe preocupar más al gobierno, que es el que tiene que dar la cara. Entonces yo creo que nosotros cerraremos un año con realidades que hemos visto, que hemos vivido, pero la que ya nos debe preocupar es la que viene a partir de este próximo miércoles, que será el primer día del año 2025. Yo creo que el gobierno tiene que sincerizarse, el gobierno tiene que transparentarse, el gobierno tiene que dar su brazo, como decimos nosotros, a torcer, ¿verdad? Tiene que visitar sectores. Ha sido una de las fallas también del gobierno. Yo creo que el gobierno ha actuado con orgullo en muchas cosas. Que vamos a consensuar, que vamos al diálogo, pero no ha sido diálogo, ha sido una imposición. Ha sido una imposición. Y no lo digo yo, lo han dicho todos los sectores importantes. Cuando la reforma fiscal, el mismo empresariado prácticamente dijo, pero el gobierno no consensuó esta reforma. Y luego que se buscaron los canales para supuestamente acercarse, lo que fue que le dijeron, esto es así, y si no es así, no. Entonces, eso no es consenso. Y no es ahora, esto es una práctica que se viene dando con todos los temas nacionales. Y por eso es que yo estoy mencionando que el gobierno no ha sido orgulloso al momento de dialogar con los temas nacionales, hasta con el propio tema migratorio. Entonces, en esa parte económica, que es importante, fundamental, yo diría que más importante que todo, tenemos obligatoriamente que analizar, tenemos que meditar, porque, repito, esas declaraciones de Magín a mí me preocuparon. Finalmente, quiero decir que en el tema político, el año 2024 cierra también con una gran preocupación, partiendo de la sentencia del Tribunal Constitucional con las candidaturas independientes. Yo creo que con lo que pasó en las elecciones, con lo que se ha venido dando en el sistema de partido político y con esta sentencia, también debemos reflexionar. Yo no soy de lo que apuesto a que el país entre en una crisis y una inestabilidad. Aquí hay sectores que están apostando a eso. Y yo le voy a citar a Perú, la peruanización. Comenzaron con ensayo y con invento, a través de la justicia, a través de los modelos políticos, y fíjense cómo está Perú. A pesar de que un país que creo que debió estar mejor, pero la inestabilidad política ha jodido este país. Y así vamos mencionando muchos países, porque la gente, aquí hay sectores que no quieren reconocer que lo único que le da estabilidad a un país, incluso la unificación y el fortalecimiento en el sistema de partido político,
es que garantiza que las economías caminen. Y hay gente que desconocen eso. Es el sistema de partido político para aquellos que quieren inventar. Y de hecho, escucho gente hablando cosas que para mí o se le olvidaron. Para mí que se le olvidaron. Y gente del PRM, de hecho, que yo me he sorprendido queriendo justificar este tema de la sentencia. Muchos no lo han hecho público porque se quieren manejar porque son del sistema, pero están de acuerdo. Y están renunciando a su legado político por la cual hoy son gobierno, que partiendo de la figura de José Francisco Peña Gómez, que creyó todo el tiempo en el sistema de partido político y hoy están renunciando a esa vocación. Que yo no entiendo de verdad. ¿Por qué? Porque se han metido a políticos, pero más tendencia a una sociedad civil que aborrece el sistema de partido político, pero quiere todo lo que da el sistema de partido político. Porque esa es la realidad. De hecho, fíjense que hacen alianzas estratégicas y están dentro del mismo gobierno. Y no solamente de este, han estado de otros gobiernos, pero no quieren saber del sistema. Entonces el 2024 a nivel político también recibió un duro golpe institucional que creo que el 2025 debe superarse. Debe superarse. Porque si queremos un país fuerte, un país sólido y con estabilidad económica, no podemos apostar a que se destruya el sistema de partido político. Llévame, Farid.